Hola chicos y chicas de Aprendo en Casa, nuevamente con un video educativo. Estamos en la semana 31, en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para estudiantes de quinto de secundaria. Estamos trabajando el enfoque transversal, búsqueda de la excelencia. La competencia construye su identidad y el eje articulador, uso del tiempo libre. El tema es mi proyecto. Hoy hablaremos del tiempo libre, también de la identidad y de gestión de riesgo. ¡Vamos a aprender! El propósito de la sesión es: avanzamos con el desarrollo de nuestra identidad comprendiendo el concepto de tiempo libre y el de gestión de riesgo. Además, expresaremos nuestra identidad en casos de emergencias y desastres. El reto y desafío: elabora un texto argumentativo que exprese tu disposición para utilizar tus potencialidades en planificar tu accionar en situaciones de riesgo. Es decir, que explique por qué es importante conocer cuándo un fenómeno es una amenaza y cómo prevenir el desastre. Reflexiona y responde. Diversos autores expresan que el buen uso del tiempo libre contribuye directamente al bienestar actual y futuro de las y los adolescentes. Este buen uso se concibe como un espacio para la interacción con la familia y las amistades, o un espacio para estar solo, así como un espacio para desarrollar habilidades físicas, intelectuales, creativas y las llamadas habilidades blandas. El término gestión de riesgo está asociado a la capacidad de responder frente a los fenómenos naturales, que pueden generar destrucción en algún momento de su manifestación. Esta probabilidad puede deberse a causas naturales, a causas antrópicas generadas por el ser humano o a la combinación de ambas. Mientras no afecten a la sociedad, solo se trata de fenómenos naturales. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los fenómenos naturales que amenazan mi región? ¿Cuáles han producido desastres? Si se dan nuevamente, ¿cómo impactarían en mí, en mi familia y en la población? Mientras reflexionamos, sigamos. Aprendemos. Tiempo libre. El tiempo libre es el tiempo dedicado a actividades recreativas y que está exento de obligaciones. El derecho al tiempo libre en la infancia y adolescencia. El derecho al esparcimiento está explícitamente mencionado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dada en 1989. El esparcimiento es entendido como un tiempo de crecimiento personal, creación, recreación y participación en la sociedad. Es justamente durante este tiempo que las y los adolescentes desarrollan actividades que los ayudan a definir su identidad y a construir una vida autónoma. Hoy en día, con las nuevas oportunidades de diversión y entretenimiento de la sociedad, de la información y la comunicación, se abren nuevas posibilidades de desarrollo personal que pueden mejorar la calidad de vida y generar nuevas actitudes, valores, conocimientos y habilidades. Las niñas tienen menos tiempo libre que los varones. Se puede afirmar que son pocas las actividades de tiempo libre a las cuales las niñas dedican más horas semanales que los varones. Por lo general, o existe paridad o son los varones quienes dedican más horas con ciertos matices entre los países. Por ejemplo, en el Perú, donde se indaga sobre una amplia gama de actividades, los varones dedican más horas a actividades relacionadas con las tecnologías de información y comunicación TIC, como chatear y navegar por Internet. Las actividades donde existe una más amplia y consistente diferencia en el uso del tiempo libre entre las y los adolescentes es hacer ejercicios o practicar algún deporte. Los varones coinciden en dedicar más tiempo a estas actividades que las niñas. Este patrón emerge de un contexto cultural que valora y premia la participación masculina en actividades deportivas, no así la de las niñas. Esta exclusión, que se basa en variados prejuicios que no cabe discutir, aquí es lamentable porque implica negar a las niñas la oportunidad de beneficiarse de los variados y positivos efectos derivados de realizar deportes. Los desafíos pendientes.
Las actividades que llenan las vidas de las y los adolescentes pueden ayudarles a adquirir capacidades diversas y contribuyen a su desarrollo integral y al ejercicio de su autonomía. Por otra parte, se ha demostrado que el esparcimiento está vinculado en particular con la concepción de bienestar de los propios adolescentes. Existe un progresivo, pero todavía insuficiente reconocimiento de la importancia del juego en la vida de los niños, niñas y adolescentes, no solo para promover el aprendizaje, sino también la capacidad de negociar, de restablecer su equilibrio emocional, de resolver conflictos y de tomar decisiones. Pese a la asociación entre el esparcimiento y el bienestar, en nuestras sociedades actuales aceleradas, hiperconectadas, llenas de presiones y enfocadas en la productividad, este espacio imprescindible para el desarrollo sano de las y los adolescentes se está haciendo cada vez más escaso. Un primer desafío es, entonces, reivindicar la importancia del esparcimiento como dimensión del bienestar en la adolescencia y asegurar que las y los adolescentes dispongan de un tiempo adecuado para realizar actividades de su propia elección. Otro desafío es luchar y erradicar el trabajo infantil, no solo para el ejercicio del derecho al esparcimiento, sino para el goce de otros derechos primordiales, para el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Dile no al trabajo infantil. El acceso inclusivo a diversas actividades de recreación también es un desafío. Adolescentes de familias de bajos recursos o aquellos que viven en zonas rurales pueden ver restringidas sus posibilidades de participar en actividades de ocio, porque para algunas actividades se requiere por parte de ellos o de sus familias de recursos económicos, posesión de capital educativo y cultural. Otro desafío alude a la falta de información. Requerimos más y mejor información sobre el uso del tiempo en la población adolescente desde una perspectiva más holística, para así poder entender y proteger este importante espacio de desarrollo. Las y los adolescentes y el esparcimiento en la era digital. Se puede afirmar que el cambio ha sido mucho más profundo. Las tecnologías de información y comunicación TIC han transformado los patrones de comportamiento adolescente, tanto en sus formas de interactuar con sus pares como en la posibilidad de acceder a crear información y contenidos. Se estima que el 60% de los niños y niñas obtiene su primer teléfono móvil con o sin conexión a Internet a los 12 años y que 1 de cada 5 utiliza Internet más de 2 horas al día. Según diversas investigaciones regionales, los principales lugares donde se conecta a Internet son el hogar, con un 49%, y la escuela con un 46%. Entre los usos de Internet, las redes sociales son parte cotidiana de la vida de los adolescentes, y en la región existe evidencia que participan en ellas en mayor medida que sus pares de otras partes del mundo. Estas plataformas pueden ofrecer enormes beneficios educativos, sociales y culturales. Al mismo tiempo, es importante proteger a niños, niñas y adolescentes de los riesgos asociados a estas tecnologías, por ejemplo, el ciberacoso y los posibles efectos de los videojuegos violentos. El desarrollo de mi identidad y mi sentido de vida. Nuestro carácter y nuestro marco de valores expresan el sentido de vida, es decir, la trascendencia de nuestra existencia, que se expresa en querer dar algo más o lo mejor de nosotros sin que nadie nos los pida. Estos sentidos de vida que viven en nuestro mundo interior no son utópicos, sino muy reales. Es el amor por un hijo, un hermano, una madre, un padre, una amiga, un amigo por quienes veo la forma, tiempo, recursos, trabajo de darles las condiciones para que vivan tranquilos y felices. Un pequeño momento de trascendencia es la decisión momentánea e intencional para hacer y compartir, por ejemplo, una comida. Es el cariño por el barrio, una comunidad, una región o un país con los que me comprometo a resolver sus asuntos públicos no resueltos, como la inseguridad, salud, educación, pobreza, discriminación, por medio de algún proyecto o idea que se requiera realizar. Es la entrega a causas de conciencia y de fe vinculadas a sentidos personales o colectivos de limpieza, salvación, sanidad, restauración, entre otras dimensiones expresadas en la participación activa en algún colectivo o comunidad religiosa o de fe.
Es el compromiso con los propios talentos para contribuir con una iniciativa propia, un producto, una obra, un servicio, de tal modo que me inspire a querer mejorarlo día a día. En ese desarrollo de nuestra identidad, Erikson reconoce dos mecanismos más o menos recurrentes que son opuestos y complementarios. Por un lado, la moratoria o exploración y por otro, el compromiso. Moratoria o exploración es una etapa de crisis en el cual nos arriesgamos a probar ideas o actividades diferentes para encontrar distintas formas de ser, alternativas de ocupación, ideologías, valores, relaciones de amistad, relaciones de pareja, etc. La crisis no tiene connotación negativa, más bien expresa una oportunidad para revisar preferencias, gustos, prioridades y poder construir un sentido más coherente de sí. Compromiso. Implica el interés e involucramiento personal con aspiraciones, metas, valores, creencias, visiones de la política, una ocupación, etc. Este involucramiento se expresa en acciones constantes y sostenidas que permitan percibirnos con una forma de ser particular. Lo ideal es que para formar una identidad propia, exploremos distintas formas de ser y estar para establecer compromisos con aquello que da sentido a nuestras vidas. Expresando nuestra identidad, niveles de compromiso y exploración. Nunca terminamos de construir nuestra identidad. Esto se construye, cuestiona y reconstruye a lo largo de la vida. Pero en el proceso de vernos a nosotros mismos y de reflexionar sobre la forma en que nos hemos venido viendo en el espejo de los otros, podemos encontrar ciertos patrones, una tendencia a expresar nuestra identidad de un modo y no de otro. Probablemente la convicción de un docente, las palabras de nuestro papá o de nuestra mamá, las inquietudes de alguna amiga, cualquier otro que signifique algo importante para nosotros, será determinante al momento de expresar nuestra identidad. La forma particular que tenemos de acoger esas situaciones nos ayudará a comprender el nivel de compromiso o exploración que mostramos, es decir, el carácter rígido o voluble de nuestra identidad. A veces veremos que tenemos ciertas seguridades en nuestra forma de ser, pero también convicciones que pueden resultar problemáticas. Sin embargo, hay otras personas que no tienen necesariamente conflictos, porque sencillamente no encuentran todavía algo con lo cual comprometerse. Mientras que otras personas, desde hace buen tiempo, saben que quieren y andan pendientes de temas muy específicos. Los 4 estadios de la identidad. En esta línea y siguiendo el trabajo de Erik Erikson y James Martian, psicólogo estadounidense, plantea 4 estadios de la identidad, según la presencia o ausencia de exploración y compromiso: difusión, hipoteca, moratoria y logro. Estos 4 estadios se dan entre los 17 a 19 años y nos acompañan después. No hay exploración, no hay compromiso, identidad difusa. No hay exploración, hay compromiso, identidad hipotecada. Hay exploración, no hay compromiso, identidad en moratoria. Hay exploración, hay compromiso, identidad lograda. Identidad difusa. En este estadio predomina el desinterés y la apatía. Esto expresa un carácter conformista que impide experimentar actividades o probar roles. Se evita tomar decisiones sobre el futuro, no se tienen posturas ideológicas, ni se consideran importante tenerlas. Identidad hipotecada. Predomina la convicción en una forma de ser y la confianza en la autoridad. En ese sentido, sus valores, metas y creencias no difieren mucho de lo que podrían esperar familiares y docentes. Este tipo de identidad podría ser consecuencia de un estilo de crianza autoritario. Identidad moratoria. Estar en moratoria implica un proceso de prueba de distintas formas de ser sin compromisos claros. Esta exploración puede ser mental. Hay una constante reflexión sobre uno mismo y sus posibilidades, o puede ser actitudinal, lo cual implicaría, por ejemplo, probar varias actividades, conocer más gente,
conocer ideas y discutirlas, aprender otras formas de expresión cultural. Identidad lograda. Esto expresa que luego de una etapa de exploración se establece un compromiso con ciertas ideas, valores, creencias, formas de relacionarse de manera algo articulada. Defiende una forma de ser crítica en la que hay apertura para explorar. Ahora hablaremos de los desastres naturales. ¿Cómo entenderlos? ¿Qué es un fenómeno natural? Es toda manifestación de la naturaleza. Se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. Entre los principales tenemos las lluvias en los meses de verano en la sierra, la llovizna en los meses de invierno en la costa. Ejemplos del segundo caso serían un terremoto, un tsunami o maremoto, una lluvia torrencial en la costa peruana. Fenómenos según su origen: naturales, erupciones volcánicas, sismos, tsunami, sequías, plagas, tormentas, etc. De origen socionaturales: avalancha, deslizamiento, torrencial, sequía. De origen antrópicos: derrames de materiales peligrosos, accidentes de tránsito, incendios forestales, etc. ¿Qué es y cómo se produce un desastre natural? Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos como un terremoto, un huracán, un maremoto, etc., y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables, como situación económica precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo inestable, mala ubicación de la vivienda, etc. En otras palabras, se puede decir que hay un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables. Aquí te presentamos unos ejemplos. ¿Cuándo un fenómeno natural es peligroso? No todo fenómeno es peligroso para el hombre. Por lo general convivimos con ellos y forman parte de nuestro medio ambiente natural. Por ejemplo, lluvias de temporadas, pequeños temblores, crecida de ríos, vientos, etc. Algunos fenómenos por su tipo y magnitud, así como por lo sorpresivo de su ocurrencia, constituyen un peligro. Un sismo de considerable magnitud, lluvias torrenciales, continuas en zonas ordinariamente secas, un huracán, rayos, etc., sí pueden ser considerados peligrosos. Estimación del riesgo. El riesgo se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por lo tanto, el riesgo puede ser de carácter geológico, hidrológico, atmosférico o también tecnológico, dependiendo de la naturaleza de la amenaza a la cual está referido. Amenaza más vulnerabilidad igual a riesgo. Si este riesgo no es manejado, se dará el desastre natural. Situación vulnerable. ¿A qué se denomina una situación vulnerable? Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el ser humano es vulnerable. Hay situaciones en las que la población, si está realmente expuesta a sufrir daño, de ocurrir un evento natural peligroso como un sismo, un aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc. Hay otras, en cambio, en que la gente está rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual puede considerarse protegida. La vulnerabilidad de los pueblos se da cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a huaicos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etc. Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc.
cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas, dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un hábitat adecuado. Hay condiciones de vulnerabilidad física detrás de las cuales hay causas socioeconómicas. Hay pueblos que han sido construidos desde su origen sin ningún o con muy poco criterio de seguridad y pueden llamárseles vulnerables por origen. Y adicionalmente hay pueblos enteros, casas, canales de riego, reservorios, puentes, etc., que con el tiempo van envejeciendo y debilitándose, debido a los factores señalados, a lo cual denominamos vulnerabilidad progresiva. Ahora ya podemos entender la responsabilidad que tenemos los hombres en la producción de los desastres naturales, sabiendo que los fenómenos naturales ningún daño causarían si hubiéramos sido capaces de entender cómo funciona la naturaleza y de crear nuestro hábitat acorde con este conocimiento. Aquí te mencionamos un ejemplo. Las familias de pocos recursos económicos muchas veces ocupan zonas de alto riesgo alrededor de las ciudades, porque no tienen suficientes opciones para elegir lugares más seguros, porque son muy caros. A esto lo llamamos vulnerabilidad económica. Aquí te dejamos algunas recomendaciones. 4 acciones para reducir el riesgo de desastres en tu barrio. Ante lluvias intensas y sismos. Conoce el riesgo de desastres. Elabora tu plan familiar de emergencia. Aprende primeros auxilios. Cuida el agua y realiza buenas prácticas de limpieza y aseo. ¿Por qué debemos tener un plan familiar de emergencia? Porque la mejor ayuda oportuna y adecuada es la que surge de la misma persona y la comunidad afectada, porque permite asignar tareas y responsabilidades a cada miembro de la familia, porque mejora las posibilidades de salvar la vida de nuestros seres queridos y los bienes familiares. Comprobamos lo aprendido y respondemos. Número 1. ¿Qué podemos hacer durante nuestro tiempo libre que apunte a nuestro crecimiento como personas? Número 2. ¿Cuáles son los 4 estadios de la identidad que estudiamos? ¿En cuál de estas 4 situaciones consideras que se encuentra tu identidad? Número 3. ¿Qué crees que podría estar influyendo para que te encuentres en dicha situación y no en otra? Número 4. ¿Qué riesgos se dan en nuestra localidad, de los cuales podríamos prevenir su impacto si estamos apropiadamente preparados? Número 5. ¿A qué se denomina una situación vulnerable? Número 6. De tu experiencia, ¿cuán vulnerable es el lugar donde vives y tu localidad frente a los sismos? Número 7. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como personas y como sociedad para prevenir un desastre? Número 8. ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? ¿Qué acciones pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? Actividad número 1. Dialoga con 4 personas de tu entorno familiar, sea personal o virtualmente o por teléfono, sobre qué fenómenos naturales se dan en su localidad y región con mayor frecuencia, que recuerdan sobre el impacto de esto en la población y en la localidad, así como hubo gestión antes, durante y después. Una vez que hayas conversado, elabora el siguiente cuadro de doble entrada, donde colocarás el fenómeno natural, el impacto en la población, el impacto en la infraestructura, la gestión de riesgo antes, durante y después. Luego elabora una pirámide de acciones en la que plantees actividades orientadas a la prevención de desastres en tu vivienda y en tu localidad. Propuestas de acciones a tomar en familia y propuestas de acciones a tomar en comunidad. Y llegamos al reto de la semana 31.
A partir de lo aprendido y reflexionado, elabora un texto argumentativo que exprese tu disposición para utilizar tus potencialidades en planificar tu accionar en situaciones de riesgo. Es decir, que explique por qué es importante conocer cuándo un fenómeno es una amenaza y cómo prevenir el desastre. Recuerda que un texto argumentativo debe tener un párrafo donde presentes tus argumentos sobre el tema seleccionado. Luego otros párrafos donde presentes el desarrollo de tus ideas, incluyendo un balance de los argumentos en favor y en contra de las ideas que expresas. Y finalmente tus conclusiones sobre el tema para cerrar el texto. Aquí te dejamos un ejemplo. Vamos a trabajar. Nos autoevaluamos. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo puedes poner en práctica este nuevo aprendizaje? Y te dejamos la lista de cotejo para que te guíes en la elaboración de tu reto. Comprendí el concepto de tiempo libre y el de gestión de riesgo. Además, participé con ideas claras sobre cómo expreso mi identidad en situaciones de riesgo. Elaboré un texto argumentativo donde expreso mis potencialidades para planificar acciones en situaciones de riesgo. Explico en mi texto argumentativo la importancia de conocer cuándo un fenómeno es una amenaza o riesgo. Escribo mis conclusiones y acciones de prevención. Por mejorar y si se observa en mi reto. Estamos para ayudarte. Comunícanos tus dudas para poder apoyarte. Recuerda enviarnos tus evidencias en los tiempos establecidos. Es importante que registres y guardes tus retos y desafíos en tu portafolio. Ya falta poco para culminar este año. Puedes comunicarnos vía WhatsApp o por llamada telefónica. Y si no puedes, nosotros te llamaremos. Espero que esta sesión haya sido de tu agrado. Muchas gracias. Hasta pronto.